Volvemos a la entrevista con Saravia y ya para redondear esta entrega de transporte y logística, entramos en la parte política. Les recuerdo que seguiremos hablando con Saravia en el próximo programa porque tiene más para decir sobre el tema de transporte y logística en el país. Pero vamos a entrar en el tema político, en la arena política que hoy precisamente es el leitmotiv de la preocupación de los uruguayos, que hoy está en todos los titulares y que hoy está en todas las expectativas de cara a las próximas elecciones. Últimos días donde los candidatos están recorriendo el país y donde también Transporte y Logística busca cuál es la opinión de los distintos sectores, que ya han estado en nuestro programa, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres. Vamos a esperar ahora qué pasa con los otros candidatos, donde ustedes también lo tendrán aquí. Pero ahora un avance. Y hablamos precisamente con Jorge Saravia del tema político. El tema político, a un hombre que del Partido Nacional pasa al Frente Amplio y vuelve al Partido Nacional. ¿Y qué se siente volver al pago? Como le consultamos a Saravia. ¿Cuál fue la experiencia que él tuvo dentro del Frente Amplio y ahora en el Partido Nacional? ¿Cómo ve el Partido Nacional a futuro? ¿Cómo ve esta campaña que está haciendo el Partido Nacional? Estas preguntas, con esas respuestas que usted espera o no conoce, en el siguiente bloque. Me siento bien, cómodo. Primero porque en nuestro regreso al partido la idea fue un poco generar un movimiento con un perfil que el partido le estaba faltando y lo logramos. A instancia de un viejo caudillo del partido que fue el fundador de nuestro movimiento y había sido toda la vida nuestro, por decir así, mentor y maestro político, que era don Walter Santoro, hoy desaparecido físicamente. Ese fue nuestro maestro político. Él fue un poco el inventor del regreso y el inventor de la concertación, el fundador. Con una idea, a pesar de sus 90 años, de decir que el partido necesitaba remover cosas y levantar viejas banderas que había abandonado. Y bueno, y me siento cómodo porque el partido en realidad nos acogió a nuestro regreso de brazos abiertos. El doctor Lacalle, cuando era presidente del directorio, fue de los primeros que también nos hinchó. Luis, nosotros, el proceso con Luis es... Todavía yo estaba en el frente y conversábamos, muchas veces nos comimos algunos asados por una casa de unos amigos que nos juntaba. Él estaba en el partido, yo todavía estaba ahí, después cuando yo estaba independiente. También eso permitió también que Luis tuviera una gran apertura de cabeza para abrir el partido y abrirle las puertas al partido para que vuelva el partido a ser lo que fue siempre, el partido de la nación. Nosotros acá vemos blanco, pero caben todos. Y el regreso al partido, uno se siente cómodo. Creo que el partido aprendió los errores del pasado y hoy está fuerte y pujante y va camino a ganar una elección. Yo digo, uno hace 40 años de política. La sensación, el murmullo ese que uno siente, el fervor, la alegría en la calle, muestra un partido que cambió y que la gente le empieza a tener de vuelta confianza en las transformaciones que pueda lograr. Nosotros, en realidad, con el Frente tuvimos un acuerdo de un sector que se llamaba Columna Blanca, netamente blancos, que acordamos por un programa en el 2004 ante la candidatura de Vázquez, y después integramos un espacio que era el 609, donde lo lideraba Mujica. Pero hay una gran diferencia. En realidad el partido, lo que yo decía, el Partido Nacional con 178 años de historia, tiene un concepto básico que está basado en su tradición y su ideología. El Frente tiene diversas ideologías que muchas a veces coliden entre sí, confrontan entre sí, y en general los sectores que dominan el Frente, y yo lo viví directamente por no pertenecer a ellos y no tener mucho que ver, la lucha es más por el poder, la lucha va por el poder y por los cargos más que por la transformación de la sociedad. Demostrado está que el famoso reparto equitativo de la riqueza, hoy los ricos son más ricos y los pobres son más pobres en el Uruguay. Hoy las cifras dicen que 35.000 ciudadanos se llevan la renta al año, 35.000, el 1% de los ciudadanos, la renta anual de 1.150.000. Y la canasta está en 57.000 y hay 650.000 uruguayos que están por debajo de los 11.000 pesos, en una prácticamente década de crecimiento económico que no se conocía desde la década del 20, no se conocía esto, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, ve que ahí la lucha no fue por transformar la realidad, generar una nueva sociedad y un cambio en la sociedad. Caímos en el desarrollo humano a pesar del crecimiento, lo decimos nosotros en nuestro discurso. Hubo crecimiento, lo reconocemos.
mayoritariamente por el sector productivo nacional, que empezó a vender sus productos a nivel internacional. Y si el campo le viene bien a la ciudad, le va bárbaro. Mayoritariamente por eso. Ahora, el desarrollo humano y social. Yo soy profundamente republicano. Hoy Europa, la gran discusión entre liberales y republicanos es el tema de los modelos económicos liberales que no generaron desarrollo humano y social. El Frente no es izquierda, el Frente es un modelo netamente neoliberal al estilo de la década del 90 o peor. Entonces, por eso no generó desarrollo humano y social. Y no estamos hablando del campo socialista que se cayó. Yo soy profundamente capitalista, me crié en el capitalismo. Creo que el capitalismo tiene una ventaja sobre el campo socialista que muta en relación a las crisis. Entonces, por eso se conserva de tal manera. Capaz que un día venga la crisis del capitalismo global y esto se derrumbe. Pero en el escenario que vivimos, inserto en este mundo tan complejo y mundo del conocimiento, el Uruguay no aprovechó eso y tenemos la gran dificultad de un enorme gasto público de 13.500 millones de dólares. Nadie habla de la deuda externa, porque se hablaba mucho de la deuda externa en las campañas electorales anteriores del Frente. Hoy el Frente generó una deuda externa de 43.000 millones de dólares, casi 4 veces más de lo que entregó el señor Jorge Valle, el doctor Jorge Valle. Y eso está comprometido el escenario económico del país. Y la gran pregunta que nos hacemos todos los uruguayos es, ¿quién ganará? ¿Y con qué país se va a encontrar el próximo gobierno? Esa es la gran interrogante, porque en los números macro y en lo que es la proyección de país, ciudadanos comunes y mortales a veces desconocemos y no sabemos interpretar cuáles son las cifras y las proyecciones que tienen los ministros de Economía. Pero a veces tenemos intérpretes y a veces tenemos gente, como en este caso el senador Saravia, que nos interpreta y en un lenguaje más llano podemos entender algunas cosas. ¿Con qué país nos vamos a encontrar o se va a encontrar el próximo gobierno? En cuanto a lo que tenemos en el Tesoro y en cuanto a lo que debemos fuera del país. ¿Cuál es ese país? ¿Qué es lo que podemos esperar? Lo escuchamos. En un escenario complejo, ¿no? Porque ahí del presupuesto nacional hay un 70% que es fijo. Hay que reacomodar el gasto, buscar nichos de ahorro que los hay, eliminar cargos extraordinarios de confianza, los imprescindibles que creó, sobre todo en las últimas rendiciones del Frente Amplio, que son unos cuantos millones de dólares. Y el país llega al final del periodo de Mujica con la mayor extranjerización de la tierra de la historia del Uruguay, con el 45% del territorio nacional en manos de extranjeros. Eso marca claramente que aquí no hay izquierda. Beneficios extraordinarios fiscales para las grandes corporaciones transnacionales, pero para la pequeña y mediana empresa nacional sigue pedaleando y pedaleando sin posibilidad de desarrollo y competitividad. Contratos onerosos con grandes corporaciones transnacionales sin compensar. Yo digo que hay que generar exoneración extraordinaria para atraer la inversión, por supuesto, la inversión que le convenga al país, no que le convenga a las empresas. Pero por otro lado, la pequeña y mediana empresa nacional o extranjera instalada en Uruguay, que hace tiempo que está trabajando, la va pedaleando. Yo creo que eso son cosas muy claras que hay que definir en un gobierno que quiera reacomodar la economía en el Uruguay. Después, el endeudamiento público de 13.500 millones de dólares es brutal, eso hay que reducirlo paulatinamente. Nosotros no estamos de acuerdo con un shock fiscal ni nada de eso, o sea, hay que hacerlo progresivamente. Manejar la moneda de la competitividad de otra manera, porque Uruguay no logró fortalecer un proceso de especificación de la plaza y hoy tenemos serias dificultades. Por un lado, la inflación que se dispara y si presionamos al dólar, jodemos el aparato productivo nacional que tiene que ver con el dólar. Bueno, eso es porque es un modelo monetarista neoliberal, porque si hubieran tomado medidas más keynesianas, hubieran cuidado el gasto público, el déficit fiscal, no se hubieran gastado la plata. Ahora están recaudando y se están gastando todo en campaña electoral, lógicamente, y ahí es donde yo voy. El Frente va por el poder, no por lo que necesiten los ciudadanos. Entonces, el tema de la educación, clave para la competitividad.
porque la caída de la competitividad de los sectores exportadores y un país pierde competitividad en el mundo y cae al lugar 80, Uruguay cayó por primero, porque tiene un enorme gasto público que no hizo la famosa reforma brutal del Estado que se planteaba, no hay reforma de Estado, los salarios se ajustan por inflación y no por competitividad y por rendimiento, por lo tanto están atados a la tasa de referencia de regulación monetaria, por lo tanto se sube la tasa de referencia y lo que se hace es planchar el dólar. Entonces genera competitividad. Al caer la calidad de la educación un 45% en los 2 periodos de gobierno, es otro elemento, no hay mano de obra calificada. Y la mano de obra calificada es un enemigo de la competitividad. Esos son elementos. Y después, más allá que la deuda externa esté manejada y sea manejable, hay una deuda externa enorme que tiene que ver cómo se ve el funcionamiento de lo que puede hacer reducir o no reducir determinadas tasas de regulación o de que tengan que ver con la carga tributaria en el Uruguay. Entonces, es un escenario que hay que mirarlo y mirarlo muy, muy claramente. La futura ministra de Economía nuestra ha marcado las pautas claramente, qué es lo que ella ha pensado, lo que está bien en este gobierno, que fortalece la política macroeconómica, fortalecer el sistema financiero, nos va a permitir zafar de una crisis financiera en el Uruguay por el problema Argentina, pero por el otro lado no se hicieron otros deberes, entonces tenemos problemas de competitividad en la región y en el mundo, porque el Uruguay exporta el 40% de lo que exporta a la región, el 30% de alta y media tecnología va a Brasil y Argentina, básicamente. Lo tenemos ahora en los autopartes, se están despidiendo gente porque por la devaluación de Argentina no somos competitivos. Bueno, yo creo que ese escenario es el que hay que mirar, porque en definitiva la economía es la que regula. Amigos, llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta hora. Ha sido un gusto compartirla con ustedes y acercarles material que hemos producido en la semana. Seguiremos trabajando, pero cualquier inquietud que ustedes tengan o cualquier necesidad de contactarse con el programa, háganlo a través de transporteylogísticatv@gmail.com. Muchas gracias. Será hasta la próxima.